¿Los errores para que usted no hubiera ganado la presidencia del Senado fueron suyos o del ministro Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, perdón? No, eso es que no son errores, mira, es que es muy... Cuando todos daban por hecho que Alfredo de Luque sería el nuevo presidente del Senado, la política colombiana dio un giro inesperado que nadie vio venir. En cuestión de horas, una alianza de último momento cambió completamente el tablero y dejó una advertencia que retumba desde ya en el Capitolio. Gobernar no será tan fácil como muchos creían. Pero lo que ocurrió después llamó aún más la atención. Frente a las preguntas insistentes y por momentos incómodas de las periodistas, Alfredo de Luque no se dejó intimidar, respondió una por una con firmeza, defendió su posición y lanzó afirmaciones que podrían abrir un nuevo debate sobre lo que realmente ocurrió detrás de esa votación. Según su versión, las movidas del presidente saliente Gustavo Petro y la alianza construida con el Centro Democrático terminaron cambiando el desenlace de una elección que parecía definida. ¿Qué pasó realmente en esa votación? ¿Quién movió los hilos? ¿Y por qué este episodio podría marcar el rumbo político de los próximos 4 años? ¿En qué momento, senador de Luque, pierde usted la elección? Porque nosotros nos fuimos el viernes ya convencidos y creo que muchos, incluso hasta nuestros colegas del periódico El Espectador, de que usted iba a ser el presidente del Senado. ¿En qué momento usted pierde esa elección? Pues Camila, mira, irónicamente te estoy hablando en estos momentos desde la silla de la oficina del presidente del Senado, del doctor Honorio Enríquez, aquí estoy sentado. Y no, mira, eso es un tema democrático. Ayer se dio una elección, eso fue el acuerdo que llegamos, que la presidencia del primer año se iba a voto limpio a la plenaria. El Centro Democrático obviamente hizo sus cálculos con el pacto histórico, sacó el tema adelante, consiguieron otros votos en otros partidos y así pues, esa es la democracia, eso es así de sencillo. Ese es el riesgo pues, de llegar a una elección en plenaria sin pues, acuerdo político, lo asumimos y de verdad pues ese es el resultado, ¿no? Eso no tiene más explicación que esa. Senador de Luque, cuando se pierde en cualquier cosa, en el fútbol, en la política, pues se tratan de buscar responsables. ¿Los errores para que usted no hubiera ganado la presidencia del Senado fueron suyos o del ministro Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, perdón? No, eso es que no son errores. Mira, es que es muy complejo tú entrar a culpar, por ejemplo, al ministro Rodrigo cuando ni siquiera él empezaba a ejercer como ministro. Del otro lado, pues obviamente había un pacto histórico organizado con un presidente que está en ejercicio, pues ejerciendo como tal y obviamente pues tiene una diferencia muy importante de con lo que estaba haciendo, por ejemplo, un ministro que simplemente se dedicó a hablar con las bancadas, a ver cómo ayudaba a organizar una coalición de gobierno que era su deber. Mi deber era buscar los votos en la plenaria, ese era mi deber y sencillamente el pacto histórico el Centro Democrático tuvo ventaja en esa consecución de los votos en el final, ¿no? Pues con la alianza que hicieron con el pacto histórico y los amigos que puede tener el pacto histórico en otros partidos políticos. Pero mire, senador de Luque, usted lleva muchos años en el Congreso, usted tiene experiencia en el legislativo. ¿Por qué se confió tanto? ¿Por qué se confió en los comunicados de los partidos que parece como que hubieran puesto un velo de que ya estaba elegido de Luque, todos creímos, lo hicieron confiar y al final usted ayer a las 11 de la noche perdió y pierde usted y pierde el gobierno entrante, quien por primera vez no elige al presidente del Senado durante el primer año? No, yo creo, Camila, que no es que nos hayamos confiado, sino que esa es la dinámica de la política. Tenemos un pacto histórico que tenía relaciones políticas no solamente con su partido, sino con otros miembros de diferentes partidos del Congreso de la República. Y ahí, pues, granaditos fueron sacando uno a uno, por mucho que tú hables con ellos y les digas, pues, o te digan ellos que te tienen el apoyo, pues eso sucede en democracia. Ellos ganaron, eso es así de sencillo. Se ganó el Centro Democrático en franca lid en una elección donde ellos jugaron sus cartas con el pacto histórico y yo jugué las cartas con el Partido Liberal, Cambio Radical, partido de la U, Salvación Nacional, el MIRA, la ASI, que fueron partidos pues, que al final del camino se sentaron en la mesa y pusieron sus votos en la balanza, ¿no? Eso sumaba más o menos 45, 46 votos, que esos son los votos que nosotros sacamos. Sí. Los otros votos que estaban en disputas como por partidos como por ejemplo el Verde, con partidos que por ejemplo yo creo que hubo parte del Verde que votó, otra que no, había hablado con los partidos indígenas que no estuvieron al final, había hablado con el partido En Marcha que tampoco estuvo al final, etcétera, pues son cálculos políticos que uno hace y al final del camino fallan porque pues sencillamente ellos van donde la conveniencia política les brinde también más seguridad. Mire, senador de Luque, yo lo dije aquí la semana pasada cuando estábamos hablando de la de la puja por la presidencia del Senado, decía que usted es un congresista pues que tiene buena relación con todas las bancadas y que yo había tenido la oportunidad de hablar con diferentes senadores y representantes y me hablaban muy bien de usted y por eso le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Usted cree que la obligación del presidente Gustavo Petro sometiendo a su bancada a que publicaran el voto, a que hicieran público por quién iban a votar a la presidencia del Senado, evitó que algunos congresistas del pacto histórico votaran por usted? Le voy a preguntar una cosa, Camila.
usted le revisa el celular a su esposo, le tiene confianza. Si se lo revisa es porque no le tiene confianza. Cierto, si usted lo deja tranquilo y no le revisa el celular a su esposo, pues es porque le tiene confianza que el señor está haciendo las cosas bien. Si el presidente tenía que revisarle los votos al pacto histórico es porque sabía que yo tenía más, de pronto, facilidad de crear puentes con una colectividad como ellas, por la relación incluso que tenemos en el Congreso. Yo he sido una persona que nunca ha generado ningún tipo de problemas personales, ni ningún tipo de gritos, ni ningún tipo de escándalo dentro de las plenarias del Congreso. Entonces de pronto hay gente en el pacto histórico que por colegaje, porque vienen hace rato en el Congreso conmigo, pues hubiera preferido votar conmigo. Por eso exigieron el voto público. Si el voto no hubiera sido público, pues de pronto las cosas no hubieran sido así, pero las cosas fueron así. Yo creo que uno no puede detenerse en ese transcurrir de los acontecimientos pasados. Hoy en día lo que tenemos nosotros que dedicarnos es a consolidar la coalición de gobierno. Ayer cuando yo felicito a Honorio, porque obviamente ganó en franca lid, eso no hay nada que decirlo, y mi deber demócrata es felicitarlo como lo hice. Y él lo que me dijo es: estamos listos para trabajar como lo acordamos. Es que quiero decirte algo, Camila. Mira, nosotros hicimos un acuerdo de compromisario, en donde lo único que excluimos del acuerdo fue la presidencia del primer año. Y el acuerdo estaba claro: el que ganara la presidencia, pues en franca lid en la plenaria, pues presidía el primer año, y el que la perdía lo presidía el segundo año. Pero todos los demás acuerdos de compromisario, de conformación de comisiones, de presidencias de comisiones constitucionales y legales, está incluido en un acuerdo que vamos a acompañar esa gran coalición, que va a acompañar al presidente del Espriella a partir del 7 de agosto, y que está firme para avanzar en los proyectos por los que votó la mayoría de los colombianos el pasado 21 de junio. Pero entonces, esto que usted nos dice, senador de Luque, quiere decir que el expresidente, no, todavía presidente Gustavo Petro, le rompió a usted el trabajo que había hecho, por ejemplo, con miembros del pacto histórico como Marta Peralta, porque hay quienes dicen Marta Peralta, probablemente si el voto hubiera sido secreto, termina votando por usted por cercanía, por colegaje, por relaciones del pasado. O sea, quien realmente logra romperle o hacer que usted... Sí, es decir, si el voto no es obligatorio, hay mucha relación, por ejemplo, con cercanía que hemos tenido dentro de la plenaria, porque yo pues no he sido un hombre que no ha confrontado personalmente a ningún miembro del pacto histórico. Mis posiciones han sido públicas en cuanto a la posición del gobierno en ciertos temas, y he sido radical en esos temas, pero sé diferenciar, y ellos han sabido diferenciar conmigo también la relación política de la personal. Durante más de una década, Alfredo de Luque ha sido uno de esos políticos que rara vez hacen ruido, pero que siempre terminan ocupando posiciones clave en el Congreso. Su historia comenzó lejos de los grandes reflectores. Antes de entrar a la política, construyó una carrera en el sector de las telecomunicaciones, donde llegó a ocupar cargos directivos en empresas como Superview y Telmex, además de presidir el gremio de televisión por suscripción en Colombia. Esa experiencia le dio un perfil poco común entre los congresistas, el de un especialista en regulación tecnológica y derecho de las telecomunicaciones. En 2010 dio el salto al Congreso como representante por La Guajira y logró mantenerse durante 3 periodos consecutivos. En 2015 alcanzó uno de los cargos más importantes del legislativo al convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, consolidándose como un dirigente con capacidad para construir acuerdos entre distintas bancadas. A lo largo de su trayectoria ha integrado la Comisión Primera, una de las más influyentes del Congreso, impulsando proyectos relacionados con reformas constitucionales, justicia y transformación digital. Eso hacía pues que yo tuviera de pronto la posibilidad de tener algunos votos voluntarios en el pacto histórico. Por eso les ponen el yugo de que el voto tuvieran que mostrarlo. Si eso no es así, las cosas de pronto hubieran sido diferentes, pero no solamente, digamos, Marta Peralta, con quien conversé como compromisaria, también ella pues obviamente muestra de pronto alguna intención de votar conmigo por el hecho de ser de La Guajira como yo, pero al final del camino se somete a la disciplina de con quien ha venido militando, lo cual también es absolutamente natural. Todas esas cosas son naturales y eso hay que entenderlo así. Aquí no se trata de una cosa diferente, sino unos resultados de una elección dentro del Congreso en democracia. Le ganó limpiamente al Centro Democrático con las alianzas que sostuvo con el pacto histórico, y obviamente pues el presidente Petro también pues llamando y alineando a quienes fueron sus aliados en diferentes partidos políticos para que lo acompañaran en este proceso. Senador, ¿y cómo salió su candidatura? Porque decía esta mañana Abelardo de la Espriella en este video pues que realmente él quería que fuera Enrique Gómez, pero que usted se le acercó y le dijo. Cuéntenos cómo surgió esto. Sí, fue una de conversación, como bien lo explicó Abelardo allí, es exactamente así como él lo dice. Él pues pensó en Enrique Gómez en algún momento y todos pensamos que así era, pero pues como por una balanza institucional, creo que llamó Abelardo un término así similar, pues él vio que Miguel Gómez estaba designado en el Ministerio de
de Hacienda, el hijo de Enrique pues como secretario del despacho, y simplemente lo que él quiso fue precisamente crear un balance ahí y ante no tener pues propuestas diferentes surgió mi nombre y ahí lo conversamos y la propuesta de él fue: Alfredo, consigue los votos, tú eres un hombre que ha venido trabajando en el Congreso y vete a la lucha democrática en el Congreso como lo dice y como debe ser. Es una buena propuesta también, porque es que Abelardo no ganó de manera tradicional y esta fue una elección que no es de manera tradicional, y como bien lo dice él, debemos acostumbrarnos los colombianos y los partidos políticos para que estas cosas sigan sucediendo. Claro, pero en democracia salió bien. Claro, precisamente lo que usted dice de manera no tradicional, como salió electo el presidente Abelardo de la Espriella, esa manera no tradicional fue un poco generada, creada, inventada por su estratega y su jefe de campaña, Carlos Suárez, quien es muy amigo suyo, pero que además ha entrado en una confrontación con el expresidente Álvaro Uribe desde la campaña, incluso desde la primera vuelta. Yo he mencionado varias veces que Carlos Suárez salió a decir que él era un dinosaurio y que si no se va asustado con los dinosaurios, pues mucho menos se iba a asustar con los fósiles. ¿Usted cree que el hecho de que usted hubiera sido cercano a Carlos Suárez y que Carlos Suárez también hubiera estado detrás de su candidatura a la presidencia del Senado hizo que el presidente Uribe se empleara a fondo en pelear que no fuera usted y en decirle que usted había acompañado al santismo, que usted había estado con el proceso y demás, que más que realmente esas acusaciones era porque usted era cercano a Suárez? Pues yo no creo, porque es que una cosa es que yo tenga amistad con Suárez como tengo con miles de personas, porque fue mi estratega político o me acompañó en la campaña, así como acompañó a miles o a muchas personas en estos procesos, y otra cosa es mi transcurrir político y mi experiencia política que yo tengo en el Congreso de la República, que son dos cosas absolutamente diferentes. Es más, el Centro Democrático ya ha votado por mí a la presidencia de la Cámara de Representantes en el año 2015. Así lo hizo en su momento y le di garantías en todos sus procesos. Esa vez me eligieron por unanimidad en la Cámara de Representantes. Eso no se trata, digamos, que Carlos Suárez haya creado una estrategia para que yo fuera presidente del Senado, entre otras cosas, porque Carlos Suárez no es muy afecto a los políticos, no entiende, pienso yo, o bueno, sí lo entiende el mundo político, pero muchas cosas de él no las comparte. Eso fue una idea que yo planteé, obviamente, y que fui a buscar los votos de manera democrática, como lo hice cuando fui presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, como convencí a los compañeros del Partido de la U para que me apoyaran a la presidencia del Senado en su momento. De la misma manera, yo de verdad no Carlos Suárez para actuar en el Congreso de la República. Eso no tiene explicación que yo necesite ayuda de Carlos Suárez para actuar en el Congreso de la República. Yo actúo en el Congreso de la República porque yo sé actuar en el Congreso de la República. Con mucho gusto le puedo dar consejo a Carlos Suárez de cómo hacerlo, porque pues tengo muchos años de estar aquí, me conocen los compañeros. Bueno, tú lo has dicho, Camila, hablaste con muchos y te hablaron bien de mí, y eso me hacía ser un buen candidato. Además, apoyado por unos partidos de base muy importantes, que partía yo con 22 votos, más de los 17 que tenía el Centro Democrático, lo que hacía que mi candidatura fuera viable, y poco a poco fui recogiendo apoyos, pero obviamente me estaba enfrentando a Gustavo Petro, un presidente en ejercicio, que pues hubo una alianza entre Centro Democrático y Pacto Histórico, y ejercieron sus derechos democráticos en la primaria, y el tema salió. No hay nada más que decir. Aquí lo que sigue es construir esa alianza que se votó en un principio y que estamos tratando de consolidar, o que está consolidada. De hecho, aquí estamos en reuniones precisamente terminando los acuerdos de los compromisarios para votarlos mañana en la plenaria del Senado de la República. Senador de Luque, le quisiera preguntar sobre la columna de ayer de la periodista María Teresa Rondero. Se titulaba en El Espectador, se titulaba El respaldo a De Luque, un guiño con pinche a las tecnológicas. En ella la periodista argumenta pues que el verdadero valor que usted tenía o que tiene para el presidente electo Abelardo de la Espriella es su cercanía con las grandes tecnológicas, y habla pues de investigaciones de clip y de cuestión pública en que se muestra pues las veces que usted recibió a personas de las grandes compañías, igualmente los 16 viajes que hizo pues para eventos de estas compañías, y los proyectos los proyectos que usted ha gestionado, y que pues una cosa muy importante es que usted pues no tiene, está como por parte de que no se regulen estas compañías, que se quiten las regulaciones. Ustedes ficha para el gobierno para este tipo de proyectos que regulan las distintas plataformas en las redes sociales. No, eso no es cierto. Mira, lo que pasa es que es muy sencillo decir que porque yo me reúno o sé del tema tecnológico, pues tengo una relación, yo no sé de qué tipo, con las grandes tecnológicas. A ver, si yo tuviera algo que en secreto con ellas, la recibiera en mi oficina. Miren, en el año 2001 yo hice una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones, cuando eso no existía. Fui la segunda promoción en el Senado de la República. En el año 2002
En el año 2001 también empiezo a trabajar en una empresa de televisión por suscripción que creamos en Colombia. En el año 2006 se la vendimos a Telmex. Continué trabajando con Telmex como gerente de regulación nacional y coordinador de regulación en la región de Latinoamérica en temas de comunicaciones. O sea, es decir, yo tengo una experiencia importante en ese tema, conozco el tema. Yo no tengo nada que deberle a ninguna tecnológica, pero yo tengo mi criterio sobre el cual yo creo que deben operar las redes sociales, que deben operar las telcos en el país, cómo debemos desarrollar esa industria para que sea el motor fundamental del desarrollo y de cierre de brechas sociales y de pobreza, porque constituyen nada más y nada menos la cuarta revolución industrial, la que más riqueza ha acumulado en la historia de la humanidad en el menor periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo no voy a querer yo que el tema se haga de manera organizada en Colombia? Entonces, a personas como la columnista ayer le molesta pues que a mí me visiten las grandes tecnológicas y señala cuando me visitan, pero no señala, pues, es decir, es malo que las grandes tecnológicas me comenten sus comentarios, sus preocupaciones en el sector, pero cuando lo hacen ellos no es el mismo lobby que hacen de un lado a otro, sea una ONG, una tecnológica, es el mismo lobby que se hace en algún sentido. Además, yo soy presidente de una cosa que se llama el Foro el Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales, que es una institución que tiene creada la CAF, el Banco de Desarrollo para las Américas, en donde pues me invitan a diferentes foros a nivel mundial, diferentes compañías, no para que yo vaya a sentarme en una silla, sino para que yo vaya y exponga lo que yo creo que debe ser la tecnología y la nueva era digital en el planeta, ¿no? Yo no voy a pasear, ni es porque me lo den por una dádiva, yo voy a exponer mi punto de vista sobre diferentes temas. Y he tenido muchas controversias con las grandes tecnológicas y he tenido acuerdos en ellas en otros puntos. Y yo creo pues que debe haber un balance entre la regulación de las plataformas y el derecho a la libertad de expresión que debe existir. Y es mi pensamiento crítico, no es ningún tema que me haya implantado alguien en mi cabeza de ninguna tecnológica. Yo lo hago porque sé de la materia, porque la gente me busca para que yo hable de los temas en los diferentes foros que existen a nivel mundial. Yo a veces viajo de un día para otro a otro país simplemente a un foro que me invitan. Esto no se trata pues de un tema turístico, sino que es de verdad un tema en donde yo lo hago porque sé del tema y cuando quieran me puedo sentar con otras personas. Pero pues ellos no son respetuosos de mi opinión, entonces yo no opino como ellos, que deben tener controles previos incluso a lo que se pueda publicar en una red social por una persona. Creo que eso se debe manejar de otras maneras. Creo que debe existir una corregulación, digamos, de una corresponsabilidad entre los diferentes actores del sistema, empresa privada, padres de familia, jóvenes, Sí. Estado, etcétera, y creo que eso se haga de manera organizada. Entonces, es mi posición sobre una posición diferente y yo creo que se debe respetar. A mí no me compran con un tema de eso, simplemente me invitan porque sé de la materia. Sí, y ojalá haya más congresistas interesados en los temas de tecnología y en la regulación de todo lo que se nos viene, porque como dice usted, senador, es el futuro, a favor o en contra, pero que haya más gente que como usted se ha instruido en el tema y participa de ellos. Pero mire, como usted ha dicho, pues ya el Centro Democrático ganó en Francalit, y en ese sentido usted dice, estoy en este momento en la oficina del nuevo presidente del Senado, de Honorio Enríquez, estamos revisando los acuerdos, qué se viene y cómo van a estar esas nuevas mayorías y la configuración para que Abelardo de la Espriella pues efectivamente tenga un buen primer año en el Congreso y empiece a sacar adelante sus iniciativas. Pues los acuerdos son eso, ¿no? Los acuerdos son, estamos en una mesa sentados, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Mira, Partido de la ASI. Si no estoy mal, eso nos permite pues tener una gobernabilidad en el Congreso. Lo único que quedó por fuera del acuerdo, como les dije, fue el tema de la dotación que se hizo ayer en primera medida para el primer año, del Senado de la República, de la presidencia del Senado de la República, pero el resto está acordado y la idea es trabajar en coordinación. Honorio lo ha dicho y lo ha dicho el Centro Democrático, que están para acompañar al presidente Abelardo. Yo acompañé al presidente Abelardo desde antes de la primera vuelta, con consejos, con amistad. En primera vuelta me separé públicamente del partido de la U, que me dio el aval para seguir el camino con él, a pesar de que nadie creía que esa candidatura fuera viable y pues sencillamente estoy apoyando el gobierno en el que creo que puede coincidir mucho de lo que yo también quiero por el país. Pero mire, con su presencia allí, en esa línea de lo que usted nos dice, de los partidos que están sentados ahí en la mesa, ¿queda zanjada entonces esa disputa que se dio de cara a la presidencia del Senado y empiezan a trabajar en conjunto para así ayudar al presidente electo? A ver, Lina, yo soy un demócrata. Esa disputa quedó zanjada en el momento mismo de ayer, que yo le di un abrazo a Honorio y lo felicité por su No, lo digo en general, de ellos también con el presidente electo y de cara pues a construir esa coalición. Sí, yo sí lo creo, no creo que ellos se entren en disputas que ya no existen. Eso es una elección, ya pasó.
No creo que el Centro Democrático esté en esa. Yo estoy sentado con varios de sus miembros y no tienen ningún inconveniente. Al contrario, tengo amistad casi que con todos los miembros del Centro Democrático. Pronto con alguno nuevo no me conoceré, pero pues ellos me conocen de tiempo atrás y somos amigos. Pero senador de Luque, en este gobierno. esa pregunta de Lina es importante porque yo entiendo que usted diga eso, pero yo leía, por ejemplo, un trino de Germán Calderón España, que es el jurídico de la campaña y que seguramente va a ser el jurídico de Palacio, en donde decía que es que no van a necesitar el Congreso para nada, que la mayoría de las cosas las van a hacer por decreto, derogando decretos y que no se necesita el legislativo. Por eso no es la actitud del Centro Democrático, sino la actitud también del gobierno nacional y del abelardismo hacia el Centro Democrático, porque ya está visto que sin el Centro Democrático no pasa ningún proyecto. ¿Usted va a servir de puente entre las partes? Claro, es que hay que tender puentes y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el ministro Lara dijo que le gustaba mi nombre y que al gobierno le gustaba mi nombre, porque yo sé tender puentes y yo sé crear consenso. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Si ustedes hablan con alguien que me conoce desde el sector privado, pues lo va a saber. Fui presidente mire, yo llegué a ser presidente de un gremio de televisión por suscripción siendo gerente regulatorio de Telmex, cuando siempre era alguien neutral el presidente de ese gremio, y lo logré porque llegué a generar consenso sobre cómo bajar la tarifa que pagaban los operadores de televisión por cable en ese momento a la Comisión Nacional de Televisión. Eso no es nada nuevo, lo que yo digamos sé hacer, y es tender puentes, crear consenso, caminar por la misma senda cuando estamos de acuerdo en las cosas, y también ponernos de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, como se logró hacer este acuerdo de ir a la votación y acordar el resto. El presidente ha dicho, pero es que lo ha repetido, que va a tener una relación institucional con el Congreso de la República, y además de ser una relación institucional, es una relación transparente, con todo por encima de la mesa, sin que sea una relación transaccional. Cuando el presidente necesite algo del Congreso, va a venir y va a decir al Congreso: tengo este proyecto de ley, y lo discutiremos en democracia y apoyaremos lo que sea necesario, y si hay algo que creemos que se puede modificar, lo discutiremos con el presidente y con el gobierno, con el encargado, para que eso suceda. Muchas de las cosas que quiere hacer el gobierno, y si lo han estudiado jurídicamente, se pueden hacer mediante decretos y derogando otros, pues perfecto, para eso es el Poder Ejecutivo también, pero va a tener el Congreso también que tener una relación fluida con el gobierno, y para eso estamos nosotros aquí, para apoyar ese tema y tender puentes para que eso suceda. Los partidos se han mostrado en la mejor disposición para que eso se haga. La política, como quedó demostrado, no se decide cuando comienzan las votaciones, sino mucho antes, en las conversaciones, las alianzas y las estrategias que casi nunca llegan a conocimiento de la opinión pública. De Luque perdió una elección que muchos daban por ganada, pero lejos de desaparecer del escenario político, decidió dar la cara. Respondió cada pregunta sin esquivarlas, defendió sus argumentos y explicó, desde su perspectiva, cuáles fueron los factores que terminaron inclinando la balanza. Se podrá estar o no de acuerdo con sus afirmaciones, pero lo cierto es que dejó sobre la mesa un debate que seguirá dando de qué hablar. También quedó claro que el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a una realidad que no admite improvisaciones. El Congreso continuará siendo un escenario donde ninguna victoria está garantizada y donde cada proyecto dependerá de la capacidad para construir mayorías, negociar y convencer. Las elecciones internas del legislativo demostraron que los acuerdos pueden cambiar en cuestión de horas y que la aritmética política nunca está escrita en piedra.